Dejemos algo claro desde el principio: cuando te apartas de una mujer, no estás dando un simple paso atrás. Estás enviando un mensaje. Muchos hombres creen que marcharse es sinónimo de derrota, pero lo cierto es que en ocasiones, tu silencio y tu ausencia pueden generar más impacto que cualquier discurso apasionado o cualquier intento de arreglar lo irreparable. La mente femenina es profunda y llena de matices. Aunque ella actúe como si nada le afectara, aunque aparente calma o indiferencia, por dentro sí siente tu distancia, y la siente de una forma que la obliga a mirarse sin filtros. Porque tu retirada no solo te separa de ella, también la empuja a enfrentarse a verdades que quizá evitó por demasiado tiempo. Por eso alejarse, cuando es necesario, se convierte en uno de los actos de mayor fuerza interna que un hombre puede demostrar. Marco Aurelio lo resumió con una claridad implacable: tienes dominio sobre tu mente, no sobre lo externo. Reconocerlo es la raíz del poder personal. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando sabes marcharte con serenidad. Dejas de ser el hombre que ruega y te conviertes en el hombre que decide. En este camino voy a revelarte todo lo que una mujer experimenta cuando te vas, porque esas emociones pueden elevar tu valor o derrumbarlo, dependiendo de cómo manejes ese momento. Así que abre tu mente, porque lo que viene a continuación redefine tu masculinidad desde adentro. Primero, el impacto inicial de tu ausencia. No creas que pasa desapercibido. Aunque ella conserve el gesto firme y aparente equilibrio, interiormente siente el cambio inmediato de tu energía. Para muchas mujeres, la conexión emocional no depende solo de verte o escucharte, sino de saber que sigues girando alrededor de su mundo. Cuando te retiras por completo, esa órbita se rompe y el silencio que dejas resuena como un eco que no sabe ignorar. Las mujeres detectan matices que los hombres a menudo pasan por alto. Notan la variación en tu voz, el tiempo que tardas en contestar, la manera en que miras, la distancia emocional que transmites, incluso antes de que tú mismo seas plenamente consciente de ella. Así que cuando desapareces por completo, es como si se moviera el suelo bajo sus pies. Y aquí viene lo interesante: ese terremoto emocional muchas veces es el catalizador que la obliga a reconsiderar tu valor, porque lo que ignoraba en tu presencia se vuelve imposible de evitar en tu ausencia. Marco Aurelio también enseñó que lo que no es correcto no debe hacerse, y lo que no es verdad no debe decirse. Alejarse cuando ya lo diste todo es esa clase de verdad silenciosa. No necesitas discursos ni explicaciones interminables. Te apartas y ese simple gesto tiene un peso que las palabras no pueden igualar. Piensa en la cantidad de hombres que siguen atados a dinámicas donde su dignidad se va desgastando día tras día, esperando que si aguantan un poco más, ella finalmente reconocerá lo que valen. Pero, ¿y si ese reconocimiento solo surge cuando ya no estás ahí? ¿Y si el respeto que buscas no se despierta con tu presencia, sino con la falta de ella? Las mujeres evalúan constantemente la fortaleza emocional de un hombre, muchas veces sin darse cuenta. Quieren sentir si eres capaz de mantenerte firme sin su aprobación. En el instante en que decides marcharte, la prueba se invierte. Ya no eres tú el evaluado, es ella. Y por eso el impacto es tan fuerte. Tu silencio la obliga a mirar algo que quizás no quería ver, que puedes vivir sin ella. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿eres capaz de resistir el silencio sin correr de vuelta? ¿Puedes tolerar ese vacío sin intentar llenarlo con mensajes impulsivos, llamadas o excusas? Porque quienes rompen ese silencio pierden toda su ventaja emocional. Los que se mantienen firmes dejan una marca duradera. Luego aparece otro efecto inevitable: la curiosidad. Una vez que supera el golpe inicial, su mente empieza a trabajar. Y empieza a hacerse preguntas que antes jamás consideró necesarias. ¿Por qué se fue? ¿Qué hace ahora? ¿Estará mejor sin mí? ¿Habrá encontrado tranquilidad, progreso o quizá compañía? La curiosidad se alimenta de aquello que no tiene respuesta, y tu silencio se convierte en un enigma que la descoloca. Recuerda algo esencial:
Los seres humanos necesitamos cierre, sobre todo cuando hay emociones involucradas. Una mujer siente esa necesidad con una intensidad profunda. Cuando tú te alejas sin intentar convencerla, sin buscar su aprobación, sin mendigar atención, creas un vacío que solo se agranda en su imaginación. Epicteto decía que no es lo que ocurre, sino cómo respondemos, lo que define nuestro carácter. Y aquí pasa lo mismo, no es tu partida lo que más la impacta, sino tu capacidad de mantener la distancia después de haberla tomado. La mayoría de los hombres fallan en este punto. Se van por impulso, pero luego regresan para revisarla, stalkearla, escribirle a escondidas para asegurarse de que aún piensa en ellos. Y así destruyen el misterio en segundos, demostrando que nunca se fueron del todo. El hombre que de verdad desaparece, que se enfoca en su crecimiento, en su disciplina, en su misión, ese hombre se vuelve imposible de borrar de su mente. Déjame preguntarte algo, ¿has usado alguna vez una ruptura o distancia para mejorar de verdad? ¿O solo la has usado para perseguir el fantasma de alguien que ya no estaba? Séneca lo expresó con precisión, no es que tengamos vida corta, sino que desperdiciamos mucho de ella. Si gastas tu energía esperando que ella te reconozca, ya te perdiste a ti mismo. Pero si usas esa energía para fortalecerte, multiplicas tu valor ante sus ojos y ante los tuyos. Porque la curiosidad que ella siente no depende de lo que haces por atraparla, sino de tu capacidad para vivir sin necesitarla. Y cuando un hombre domina eso, se convierte en alguien que una mujer no solo recuerda, sino que respeta profundamente. Sentirá la brecha entre quien eras cuando te alejaste y en quien te has convertido desde entonces, y esa brecha se vuelve un espejo incómodo que la confronta más que la soledad misma. Esa distancia emocional, esa diferencia entre el hombre que dejaste atrás y el hombre que ahora camina con más calma, más temple y más certeza, la persigue en silencio. Pero ahí es donde muchos fallan, en ese punto en que ella empieza a cuestionarse, tú puedes mantenerte firme o destruir todo regresando demasiado pronto. Porque la pregunta crucial no es lo que ella siente, sino si tú tienes la fortaleza para permitirle sentirlo. ¿Puedes soportar que se pregunte? ¿O correrás de vuelta cuando la incomodidad empiece a quemar? Y es justamente ahí donde aparece otro fenómeno inevitable, el peso del arrepentimiento. Cuando la curiosidad se transforma en reflexión, cuando el impacto se asienta y ella observa lo que quedó después de tu ausencia, ese arrepentimiento empieza a tensar sus pensamientos. Es una emoción intensa, difícil de disimular, aunque lo intente. Muchas veces creyó que eras reemplazable, que otros hombres ocuparían tu lugar sin que su mundo se desbalanceara, que sus opciones eran ilimitadas. Pero cuando tú te retiras sin dramas, sin ruegos, sin quedarte atrapado en su puerta emocional, ella comienza a comparar, y esas comparaciones no siempre le favorecen. Se encuentra con hombres que quizás son atractivos, pero no tienen tu compostura. Hablarán seguro, pero no tendrán tu serenidad. Podrán mostrarse presentes, pero carecerán de esa fuerza tranquila que alguna vez le ofreciste. Y es ahí donde nace su arrepentimiento. No en lo que dices, no en lo que haces, sino en la ausencia de esas cosas que antes daba por sentadas. Comienza a recordar tu paciencia cuando ella perdía el control, tu estabilidad cuando ella dudaba, tu forma de mantener el rumbo cuando su mundo era un torbellino. Recuerda tus sacrificios, tus silencios respetuosos, tu capacidad de sostener sin sofocar. Y aunque por fuera mantenga el orgullo y diga que está mejor, que siguió adelante, que siente alivio, la verdad aparece en los momentos donde nadie la ve, en la noche, en la ducha, cuando ve un lugar que recorrían juntos, cuando encuentra un detalle que le recuerda tu esencia. Aquí es donde muchos hombres cometen el error más destructivo. Escuchan que ella los extraña, o alguien les dice que mostró arrepentimiento, y regresan sin resistencia, como si no hubieran aprendido nada durante la distancia. Pero el estoicismo enseña otra ley, la disciplina de la mente por encima del impulso del corazón. Marco Aurelio lo dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre lo externo. Ese arrepentimiento no es una medalla, no es una victoria que debes celebrar.
Tu verdadera victoria se manifiesta en tu capacidad de mantenerte firme incluso frente a su nostalgia. Si vuelves en cuanto ella siente el vacío, no te alejaste realmente. Solo estabas esperando la señal para regresar. Y eso elimina toda la fuerza que construiste. Piensa en la cantidad de hombres a lo largo del tiempo que cayeron ante el retorno emocional de una mujer. Reyes, generales, hombres brillantes que perdieron imperios enteros porque confundieron arrepentimiento con amor. Antonio, rodeado de poder y gloria, se desmoronó porque no supo apartarse de Cleopatra cuando debía. No fue su amor lo que lo destruyó, fue su incapacidad para mantenerse en su propio camino. Y la pregunta para ti es esta: ¿estás dispuesto a arriesgar tu propósito solo para aliviar su culpa? Si hoy regresara llorando, pidiendo perdón, ¿tendrías la fuerza de decirle que tu vida ya tomó otro rumbo? ¿O te rendirías en sus brazos, olvidando todo el crecimiento que lograste al alejarte? El arrepentimiento no garantiza cambio. No prueba amor. Prueba reconocimiento, y reconocimiento no es compromiso. Séneca lo expresó con claridad: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Cuando ella expresa arrepentimiento, tu mente puede crear una fantasía donde todo encaja, donde los errores se borran y el futuro es perfecto. Pero si en el pasado no te respetó, si no valoró tu presencia cuando la tenía, ¿qué te hace pensar que su arrepentimiento transformará su esencia? No confundas nostalgia con crecimiento. No confundas culpa con madurez. El peso del arrepentimiento es suyo. No lo cargues tú. Déjalo caer donde corresponde mientras continúas avanzando, cada día más anclado en tu propósito y menos dependiente de su validación. Y entonces aparece otro fenómeno aún más profundo: el aguijón del respeto. Ese respeto que no surge cuando complaces, ni cuando te esfuerzas por mantenerla feliz, ni cuando sacrificas tu paz para sostener una relación desequilibrada. Este respeto nace precisamente del fuego de tu ausencia. Ella reconoce la fuerza que se necesita para alejarse cuando algo ya no alimenta tu espíritu, y aunque no lo diga, aunque tampoco lo entienda del todo, no puede evitar admirarlo. Este respeto es incómodo porque la obliga a confrontar sus errores. La obliga a admitir que presionó demasiado, que dio por hecho algo valioso, que no supo apreciar la estabilidad que ofrecías. Las mujeres rara vez respetan al hombre que nunca se va. Porque ese hombre se vuelve predecible, funcional, alguien que siempre estará ahí sin importar cuánto empuje, sin importar cuántas veces lo minimice. Un hombre que se niega a marcharse se convierte en una extensión de su comodidad, un plan B emocional. Y ningún ser humano respeta aquello que siente que tiene asegurado. Epicteto lo dejó claro: la libertad reside en ignorar aquello que no puedes controlar. Alejarte es declarar tu libertad. Le estás diciendo al mundo, y especialmente a ti mismo, que no vas a permitir que sus emociones, sus indecisiones o sus dudas definan tu valor. Y eso despierta respeto incluso si al principio hieres su ego. Con el tiempo, esa punzada se convierte en admiración. Puede que no lo diga abiertamente, pero en su mente reconocerá que fuiste el único con la fortaleza de no tolerar comportamientos que disminuían tu dignidad. Catón, el estoico, era temido y admirado porque jamás sacrificó sus principios. Prefería perder alianzas antes que perder su integridad. Y es esa misma cualidad, ese apego inquebrantable a tu dignidad, lo que queda grabado en la mente de una mujer cuando te retiras con calma y no con rabia. Sin embargo, existe una confusión común: creer que compasión es respeto. Una mujer puede sentir compasión por un hombre al que hirió. Puede sentir culpa. Puede incluso querer consolarlo. Pero nada de eso equivale al respeto que surge cuando reconoce tu fuerza. Respeto es lo que siente cuando tu ausencia pesa más que la presencia de otros. Respeto es cuando recuerda tu nombre en silencio mientras compara sin querer. Respeto es cuando su orgullo se quiebra y admite internamente que te perdiste porque fuiste más firme que ella. Y ahí, justo después de que ese respeto se instala, nace algo aún más poderoso: el deseo.
Porque una vez que tu ausencia la confronta, una vez que su curiosidad la inquieta y su arrepentimiento la sacude, una vez que el respeto se asienta, el deseo empieza a arder. Tu distanciamiento no solo crea un vacío, crea una narrativa en su mente. El hecho de no tenerte a mano, de no poder llamarte y saber que vendrás, de no contar con tu energía disponible, eleva tu valor. No como un juego, no como una estrategia, sino como una consecuencia natural de la escasez. Lo que es escaso se desea. Lo que es difícil de poseer se anhela. Y un hombre que puede alejarse se convierte automáticamente en escaso. Su imaginación empieza a hacer lo que tú ya no haces, reconstruirte. Idealizarte. Recordarte no por tus defectos, sino por tu esencia más pura. Se pregunta qué estarás haciendo, con quién estarás compartiendo tu crecimiento, a quién estará inspirando tu nueva versión. Y en ese proceso tu imagen se vuelve más intensa, porque no estás para corregirla. No estás para explicarte. No estás para suavizar nada. Tu silencio alimenta su deseo de recuperar lo que ya no puede alcanzar con facilidad. Séneca decía que desperdiciamos más vida de la que usamos. Y eso aplica también aquí, cuando te aferras a una mujer que ya no te respeta, pierdes tiempo. Pero cuando te inviertes a ti mismo, cuando usas la distancia para expandirte, tu valor crece con una fuerza que ella no puede ignorar. Te vuelves un hombre más raro, más centrado, más completo. Y es precisamente esa versión, la que no necesita, la que no ruega, la que no mendiga, la que más desea una mujer. Porque el deseo no se despierta cuando te tiene. El deseo nace cuando teme perderte para siempre. Y al convertirte en más, inevitablemente te vuelves más deseable, no por lo que haces para impresionarla, sino por lo que te has atrevido a construir cuando dejaste de girar alrededor de ella. Poco a poco empieza a notar algo distinto, algo que no puede controlar. Ya no la buscas, ya no le das ese poder que antes tenía sobre ti, ya no vives pendiente de su validación. Es entonces cuando, casi sin darse cuenta, empieza a sentir esa punzada profunda que solo aparece cuando una mujer observa a un hombre elevarse sin necesitar su atención. Porque tú no te quedaste quieto en el vacío que dejó tu ausencia. Escogiste ese espacio para pulirte, fortalecer tu cuerpo, afilar tu mente y darle dirección a tu misión. Esa clase de crecimiento no solo atrae, sino que intriga. Es la señal silenciosa de un hombre que tiene un propósito más grande que cualquier relación. Y si miras a tu alrededor, lo verás repetirse una y otra vez. Hombres que parecían apagados, desgastados, casi invisibles, florecen después de dejar atrás vínculos que drenaban su espíritu. Empiezan a cuidarse, a avanzar, a vivir con una libertad que no sabían que habían perdido. Y es entonces cuando ocurre lo inevitable. La misma mujer que creyó que podía sustituirlo sin esfuerzo empieza a enviar mensajes, a aparecer de la nada, a husmear entre las sombras de su nuevo mundo. ¿Por qué? Porque el deseo se enciende cuando el valor crece. Ella siente ese cambio aunque intente ignorarlo. Siente que la versión de ti que ahora existe es infinitamente más difícil de alcanzar que la que dejó ir. Y ese contraste es un golpe directo al corazón. Pero hay algo que debes comprender. El deseo sin respeto es humo. Aparece rápido y desaparece igual de rápido. Es un fuego que enciende la piel, pero no deja cicatriz. El deseo que realmente marca a una mujer es el que nace del respeto que le provocas cuando te ve imponer límites con serenidad. Ese es el tipo de deseo que no la deja dormir, que la obliga a preguntarse por qué ningún otro hombre la hace sentir lo mismo, que la lleva, incluso en silencio, a reconocer que perdió algo que quizás nunca vuelva a encontrar. Y ese tipo de deseo solo surge cuando te fuiste con calma, no con rabia. Si te marchas con resentimiento, justificará su decisión. Pero si te vas con claridad, si caminas con esa tranquilidad que solo tiene un hombre que se respeta, entonces siente algo mucho más profundo, el ardor de querer aquello que ya no puede tener. Y mientras ella experimenta ese fuego, tú debes enfrentarte a una pregunta mucho más importante: ¿en qué tipo de hombre te estás convirtiendo mientras ella procesa ese deseo?
¿Eres aquel que se queda mirando el teléfono esperando que su nombre aparezca en la pantalla? ¿O eres el que continúa avanzando, creando una vida tan abundante que su ausencia no detiene tu crecimiento? Porque si dependes de su deseo para seguir, no estás creciendo, solo estás esperando. Y un hombre que espera no inspira, no avanza, no manda. Tu camino no puede detenerse porque ella sienta el impacto de perderte. Su fuego no es una señal para volver corriendo, es una consecuencia de tu evolución, no un permiso para detenerla. Y cuando el deseo arde, inevitablemente aparece algo más profundo, la duda. Esa duda que no había sentido antes porque pensó que siempre te tendría disponible. Pero cuando un hombre se aleja de verdad, no solo deja un hueco, sino un espejo. Y ese espejo no miente. Ella empieza a preguntarse si fue demasiado dura, demasiado confiada, demasiado ciega. Se pregunta si te valoró tarde, si te exigió más de lo que te dio, si te empujó a un punto del que ya no hay retorno. Esas preguntas se convierten en un murmullo constante. Intenta callarlo, pero vuelve. Intenta distraerse, pero regresa. Y cada día que mantienes la distancia, ese murmullo se convierte en un ruido que no puede ignorar. Es aquí donde los estoicos vuelven a recordarnos algo esencial. Epicteto decía que el dolor más profundo no viene de lo que sucede, sino de lo que imaginamos. Y eso es precisamente lo que ocurre ahora. Ella empieza a imaginar lo que piensas de verdad, cómo te ve ahora, qué opinas de su comportamiento, si te sientes decepcionado o si, peor aún, ya no te importa en absoluto. Esa incertidumbre es una de las emociones más poderosas que puede experimentar una mujer después de perder a un hombre valioso. Y justamente por eso, este es el punto donde muchos hombres fallan. Ven que ella empieza a dudar, sienten que su ego está satisfecho y vuelven para consolarla, para demostrarle que aún la valoran, para asegurarle que no fue tan mala. Pero eso no es fortaleza. Es miedo. Es la incapacidad de soportar su incomodidad. Es confundir compasión con liderazgo. Un hombre disciplinado entiende que no está ahí para salvarla de las consecuencias de sus decisiones. Si vuelves a darle alivio cuando apenas comienza a enfrentarse con su propio reflejo, detienes su crecimiento y destruyes el tuyo. No estás ahí para suavizarle la conciencia. Estás ahí para construirte a ti mismo. Y si esa construcción la confronta, entonces es parte del proceso. Marco Aurelio jamás rogó comprensión. Nunca mendigó lealtad. Gobernó con integridad y aquellos que lo traicionaron tuvieron que enfrentarse solos al peso de sus acciones. Tú no eres emperador, pero el principio es el mismo. Si ella debe enfrentar la realidad de lo que perdió, que lo haga sin tu intervención. Porque si la rescatas, te olvida. Si la dejas sentir, te recuerda. Y cuando la duda ha hecho suficiente ruido, aparece algo aún más fuerte, el silencio. Tu silencio. Ese silencio que no se rompe con explicaciones, ni con disculpas, ni con súplicas. Ese silencio que se siente como un portazo invisible que no sabes si fue definitivo o solo necesario. Ella quiere hablar, quiere entender, quiere desahogarse, quiere saber dónde te equivocaste, dónde se equivocó ella, qué piensas ahora. Pero tu silencio se lo impide. Y en esa ausencia, su mente empieza a inventar historias que duelen más que cualquier verdad. El silencio se convierte en un juez imparcial que no necesita palabras para hacerla pensar, para hacerla recordar, para hacerla cuestionarse. El silencio pesa más que cualquier grito. Y lo más fascinante es que ese silencio no solo la atormenta a ella, te transforma a ti. Empiezas a verte como alguien que ya no responde a impulsos, como alguien que no se deja arrastrar por lágrimas o manipulaciones, como un hombre que actúa desde la firmeza y no desde el miedo. Un hombre que no necesita tener la última palabra porque sabe que el verdadero poder está en no decir nada. Piénsalo. Todos recordamos a quien gritó demasiado, a quien pidió explicaciones infinitas, a quien quiso cerrar la historia con discursos interminables. Pero nadie olvida al que simplemente desapareció sin perder la calma.
Ese es el hombre cuya sombra queda. Ese es el hombre cuya ausencia deja huella. Y aunque ella hable con amigas, aunque diga que está bien, aunque finja que lo superó, hay algo que solo admite cuando está sola. Y es que tu silencio se siente más fuerte que tu presencia. Ese silencio le recuerda que no pudiste ser manipulado, que no te quedaste donde no eras valorado, que tuviste el coraje de marcharte sin rencor. Y eso la persigue más que cualquier frase, más que cualquier explicación, más que cualquier despedida. Pero al final, toda esta historia no es sobre ella. Nunca lo fue. Es sobre ti, sobre la fuerza que desarrollas cuando eliges tu paz por encima de cualquier vínculo, sobre la claridad que nace cuando dejas atrás lo que no te honra, sobre el poder que construyes cuando te mantienes firme incluso cuando sería más fácil volver. Antonio perdió un imperio porque no pudo apartarse de una mujer que consumía su destino. Marco Aurelio gobernó el mundo porque se gobernó a sí mismo. Esa es la diferencia entre un hombre que se quiebra y un hombre que trasciende. ¿Y tú, qué hombre quieres ser? ¿El que entrega su poder a quien no supo valorarlo o el que se convierte en alguien imposible de ignorar? Recuerda esto. Cada vez que te alejas de lo que te hiere, cada vez que dices no a lo que no te respeta, cada vez que escoges tu paz en lugar de tu ego, te conviertes en un hombre que deja huella. No en su vida, en la tuya. Y esa es la victoria que ningún arrepentimiento, ningún deseo y ninguna duda podrán quitarte. Así que cuando ella mire atrás, lo hará con una claridad que quizás no tuvo cuando estabas allí. Recordará si fuiste el hombre que tuvo que suplicar o el hombre que se fue con dignidad. Y créeme, el hombre que se va con dignidad siempre deja una marca que nunca se borra. Suscríbete a Luna de Sabiduría, vuelve cuando necesites fortaleza y sigue construyéndote con el mismo silencio, la misma disciplina y la misma calma que ya te están convirtiendo en alguien distinto. Mantente firme. Aléjate cuando sea necesario. Y recuerda siempre que el poder nunca estuvo en sus manos. Estuvo en las tuyas desde el principio.